Buenos días, estoy muy complacido de estar aquí en Cartagena, en Colombia de nuevo. Me enteré ayer que quisieran que hiciera esta presentación en español, así es de que desde hace años que no doy una presentación científica en español, así es de que a machetazos será. Pero hay ciertos términos importantes que les iré dando como los traduzco yo para que nos podamos entender, porque creo que el tema de mi charla hoy realmente va a ser un poco más fundamental. Veo que toda la discusión que viene en el día y medio por venir va a ser todos los avances clínicos y las aplicaciones de avances clínicos, mientras que yo lo que quiero quizás compartir con ustedes es lo que posiblemente el futuro nos trae en cuanto se refiere al tratamiento de glioblastoma. Ahora, como para comenzar, de un punto de vista bastante general, quiero recalcar que la investigación científica del cáncer, esto se me fue moviendo como que la investigación científica del cáncer históricamente se ha comenzado es con la presentación de un tumor sólido. Un paciente que no está bien va donde su médico y le dicen hay un tumor, e históricamente entonces, a través de las décadas, desde hace ya más de 100 años, comenzamos con una descripción histológica de los tumores cancerosos, luego comenzamos a comprender un poco la fisiología, la biología celular, y se comenzaron ya hace 50 años a desarrollar modelos animales para tratar de estudiar los tumores experimentalmente. Y finalmente, con la biología molecular, se descubrieron los oncogenes, los genes supresores de tumores, y hoy en día, con la genómica avanzada y el atlas genómico de cáncer, ya tenemos un conocimiento supremamente profundo de todos los códigos genéticos que existen dentro de los tumores, dentro de estos tejidos somáticos. Desgraciadamente, la realidad es que, por ejemplo, la Administración Federal de Drogas en Estados Unidos, o el FDA, desde hace ya 10, 20, 30 años y más, requiere que cualquier droga que se aplica contra el cáncer tiene que haberse demostrado eficaz en matar células cancerosas en cultivo y luego modelos animales de ese tipo de cáncer. Y el hecho es que, desgraciadamente, la mayoría de las drogas que se usan clásicamente no funcionan muy bien. Y es más, las llamamos drogas anticancerosas, pero realmente no lo son, porque estas drogas no distinguen entre una célula normal y una célula cancerosa. Distinguen entre una célula que se divide y una célula que no se divide. Y sabemos que hay muchas células normales en el cuerpo que se dividen, y por esa razón que la ventana terapéutica es tan estrecha, y también por esa razón que hay tantos efectos secundarios. Así es de que obviamente habría que repensar el problema del cáncer, y hoy lo que quiero es participarles algunas de las nuevas ideas que están surgiendo. Entonces, en mi laboratorio, nuestra estrategia ha sido de hacer preguntas que se enfocan en antecedentes de la aparición de un tumor, de tratar de entender cómo origina el tumor, en qué tipo de células origina el tumor y cuáles son los eventos tempranos antes de que el tumor se manifieste patológicamente o clínicamente. Cuando yo comencé a estudiar el cáncer hace 25 años, el dogma es que cualquier célula de cualquier órgano era capaz de crear un cáncer. Hoy en día nos tenemos que hacer esa pregunta de nuevo, y yo diría que en general ya se piensa que realmente el tipo de célula que es capaz de engendrar un tumor sólido en órganos realmente se refiere a un grupo de células más pequeño, y que no es cualquier célula la que puede dar raíz a un cáncer. Este es el tipo de preguntas que quisiéramos acertar. Y finalmente, evidentemente, si logramos algunas ideas frescas, algunas maneras distintas y novedosas de ver cómo origina el cáncer, quizá podemos comenzar a desarrollar terapias que no se enfocan en la división celular, sino en las propiedades intrínsecas de la célula cancerosa. Ahora, para hablar de las células madre, porque va a ser un tema que voy a tocar bastante, en México
se refieren a células troncales. Aquí en Colombia, me entiendo que es la célula madre, lo que llaman el stem cell. En general, las propiedades fundamentales de la célula madre es que se puede renovar, que se puede reproducir y luego es una célula que se considera inmortal. Estas células madres dan raíz a lo que llamamos el progenitor cell o la célula primitiva. Estas células se amplifican, son capaces de dividirse muchas veces, pero no son inmortales y eventualmente diferencian en células especializadas. Este tema se conoce muy bien desde hace muchas décadas en el sistema hematopoyético, pero hoy en día reconocemos que la gran mayoría, si no todos los órganos sólidos, también tienen nidos de células madre, y que estas células madre son importantes para el mantenimiento y la homeostasis del órgano normal en su estado fisiológico. Y yo lo que les voy a plantear hoy es que son estas células madres que son el origen de la mayoría de los tumores malignos. Entonces, nuestro objetivo en mi laboratorio es de recrear genética y molecularmente modelos transgénicos de ratones que recapitulan cómo ocurren los cánceres en seres humanos. Si podemos lograr esto, entonces podemos aprender, estudiando estos ratones, eventos precoces, antecedentes al conocimiento de un tumor y comenzar a hacer preguntas importantes de cómo crece el cáncer, cómo nace el cáncer y quizás con estos conocimientos desarrollar nuevas terapias. Creo que para esta audiencia no necesito introducir el glioma, pero simplemente es uno de los tumores importantes que estudiamos en el laboratorio. Pero sí quiero reintroducir quizá para todos ustedes el gen que es responsable de la enfermedad genética neurofibromatosis tipo 1. Este gen es un gen que se llama un tumor suppressor o un supresor de tumores o supresor de cáncer e individuos que nacen con una mutación en este gen siempre desarrollan una serie de cánceres benignos y malignos, neurofibromas, neurofibrosarcomas, pero también pacientes con neurofibromatosis tienen una incidencia de glioblastoma multiforme más alta que la población en general. Eso nos dice que genéticamente el experimento humano nos dice que este gen es un gen de predisposición para glioblastoma. Este conocimiento ya lo teníamos en los años 90 del siglo pasado y a raíz de esto comenzamos ya hace 15 años a desarrollar modelos genéticos transgénicos en ratones utilizando mutaciones en genes que creíamos eran importantes para el glioblastoma. Hoy les voy a introducir 3 genes en particular: el gen responsable por neurofibromatosis, el gen P53, que es un supresor de tumores muy famoso en muchísimos cánceres, que también está presente en glioblastoma. Y cuando creamos ratones que utilizando estrategias de mutación condicional bastante sofisticadas, podríamos crear ratones que eran heterocigotos en ambos genes, el NF1 y el P53, pero que también retenían alelos normales de ambos genes. Estos ratones con 100% de eventualidad se enfermaban y desarrollaban tumores que para los neuropatólogos en la clínica de Parkland, en la universidad donde yo trabajo, no podían distinguir de glioblastoma en pacientes humanos. Estos tumores, cuando los analizamos molecularmente, resultaron haber perdido heterodigosidad, en el sentido de que en los tumores, pero no en el resto del animal, el alelo normal de P53 y NF1 se había desaparecido. En 1997 se descubrió otro gen que se llama P10, PTEN, y este PTEN se descubrió precisamente en MD Anderson en glioblastoma multiforme. Y este gen se asocia con tumores de alto grado, GBM. Entonces, cuando introducimos este gen también en coordinación con el de NF1 y P53, obtuvimos un 100% de ratones que desarrollaban espontáneamente GBM sin desarrollar de antemano tumores de bajo grado.
Así es que estos ratones han resultado supremamente importantes para los estudios que les voy a comentar ahora, pero quiero además comentar que en 2008 el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos decidió gastar más de $2 billones para crear un atlas genómico, se llama The Cancer Genome Atlas Project, para básicamente secuenciar y estudiar todos los tumores malignos para tratar de entender el conjunto de mutaciones cancerosas que podrían existir en estos tumores. Y no fue por coincidencia que el primer tumor que escogieron fue glioblastoma multiforme, siendo un tumor que sabemos que es tan tremendamente grave. Los primeros estudios que salieron del Cancer Genome Atlas Project demostraron que 3 de los genes más frecuentemente mutados en GBM espontáneo a través de la población eran precisamente el gen P53, PTEN y NF1, precisamente los que nosotros llevábamos estudiando hace 15 años en ratones. Esto dio gran validación que los genes que estábamos utilizando para molecularmente crear estos tumores era fisiológicamente relevante a cómo ocurre el tumor en humanos. No puedo darles todos los datos de publicaciones de los últimos 10 años, pero lo que sí podrán apreciar es de que cuando tienes una cepa de ratones que con 100% de probabilidad desarrollan un tumor muy específico, glioblastoma, puedes indagar meses antes de que ocurran los tumores cuáles son los primeros índices de algo que está mal en el cerebro de estos animales. Y en el 100% de los casos lo que encontramos es que en la zona subventricular, que es el nido de células madre del cerebro de los mamíferos, era el sitio donde comenzaba una proliferación errónea y que esta proliferación daba raíz a células que surgían y que eventualmente creaban los tumores. Este y muchísimos otros tipos de experimentos atacando la pregunta por muchos medios moleculares y genéticos nos dio a plantear la hipótesis de que el glioblastoma es un cáncer de las células madres o de las células primitivas en el cerebro y que no es un cáncer del astrocito o del oligodendrocito, sino en vez de que es un cáncer de la célula madre. Ahora, una demostración que les quiero compartir rápidamente es la utilización de un transgen que llevaba una regulación génica que permitía expresión exquisitamente y exclusivamente en las células madre del cerebro de los ratones. Entonces, utilizando este transgen que creamos, que nos permitía, usando una recombinasa que se llama CRE, que permite específicamente crear mutaciones en genes que uno quiere mutar en las células madre exclusivamente, queríamos hacer la pregunta, bueno, si nuestra hipótesis es que este es el origen de los tumores, siempre debiéramos obtener tumores con esta estrategia. Ahora les recuerdo que este transgen es expresado exclusivamente en la zona subventricular y las células descendientes, y esta es la comprobación utilizando un ratón que llamamos ratones reporteros, que nos dicen precisamente por expresión de beta-galactosidasa, una enzima que tiñe azul histológicamente en donde se crea la mutación en los genes, y lo que pueden apreciar es que en ratones adultos de 4 y 8 semanas, la zona subventricular, que es el nido, de nuevo les comento, de las células madre del cerebro, es donde ocurre la recombinación, y aquí está la fuente migratoria rostral yendo al bulbo olfactorio, donde están las células primitivas migrando desde la región de las células madre a diferenciarse en interneuronas en el bulbo olfactorio. Utilizando esta manera de ciblar específicamente los genes que queremos en la zona subventricular, cruzamos este ratón a los ratones que cargaban los alelos frágiles de NF1, P53 y PTEN, los pulsamos a 2 meses de edad para activar la recombinasa y esperamos. Y entre 10 y 12 meses el 100% de los ratones padecieron de glioblastoma multiforme. Cuando examinamos los cerebros de esos ratones, ahí estaban los tumores invasivos, pero importante, todas las células tumorales eran azules, demostrando
que esas células provenían de la zona subventricular 10 meses antes, cuando habíamos hecho la inducción de la recombinasa para crear la mutación en los genes. Entonces, esta es una demostración de precursor producto, en la cual podemos decir que las células normales madre en la zona subventricular, mediante una serie de mutaciones progresivas, dan raíz al glioblastoma multiforme. Bueno, teniendo esta herramienta importante para tratar de estudiar la etiología de cómo crecen estos tumores, podríamos entonces ahora abordar un tema que está supremamente sexy en este momento en la investigación del cáncer, que es el tema de los cancer stem cells, o traducido quizá las células madre cancerosas. La noción es muy simple. Cuando yo era estudiante y estudiaba el cáncer, a nosotros nos enseñaron que el cáncer era un clono de células que eran esencialmente todas equivalentes, y que cualquier célula dentro de ese tumor era equivalente a cualquier otra célula. Por consiguiente, una terapia que achica un tumor por 50% es un 50% efectivo. Se puede decir que conceptualmente estamos por buen camino, simplemente tenemos que aumentar ese 50% a un 100% sin matar al paciente. Pero ha surgido inicialmente en tumores líquidos, pero hoy día en tumores sólidos, la noción de la célula madre en el cáncer. En esta noción, en este modelo, el tumor no consiste de células que son todas equivalentes, sino hay un grupo de células que son las células madre del tumor, que son responsables por la propagación del tumor, y un resto de células que son producto. Si este caso ocurre, la reducción por 30%, 50%, 70% del volumen del tumor no tiene nada que ver con nada, a no ser de que la terapia esté atacando las células madre. Entonces, conceptualmente, comprender si esto es algo válido y si es válido, si ocurre con frecuencia, es supremamente importante. Además, hay otra noción muy clásica en el cáncer, que es la noción de la plasticidad o de la dediferenciación, en la cual uno se imagina que tumores se vuelven más malignos en cuanto se dediferencian más, cuando muestran aspectos más primitivos. Pero dentro del concepto de la célula madre cancerosa, se podría ver esa manifestación simplemente como la eventual toma de poder de las células madre del tumor. Simplemente es un crecimiento de las células madre y no una diferenciación de células que estaban en otro estado biológico. Entonces, la pregunta es, ¿podemos estudiar esto con más profundidad de lo que se ha hecho hasta ahora? Y lo digo porque desgraciadamente estamos limitados hoy en día a ensayos experimentales, y un ensayo no es necesariamente una demostración directa de un fenómeno, sino es una demostración indirecta, y para el estudio de las células madres del cáncer, el ensayo típico es de aislar tumores, disociar las células y trasplantarlas por senoinjerto o aloinjerto en ratones que son inmunocomprometidos, y de estudiar cómo las células se desarrollan en un nuevo ratón. El problema con ese experimento es que sabemos que el área del tumor, la región del tumor, es súper importante por la forma en que el tumor crece. De que sacar el tumor de su región original puede tener un impacto enorme en la forma en la cual un tumor crece. Así es de que hay un aspecto artificial del trasplante. Pero obviamente, si tenemos ratones que replican molecularmente y genéticamente lo que ocurre en pacientes, pero que espontáneamente desarrollan tumores, quizá en estos animales sería posible estudiar la pregunta de la célula madre cancerosa. Vuelvo a un transgen con las regiones regulatrices que dirigen la expresión específicamente a las células madre del cerebro, pero en este caso hemos sustituido la recombinasa con un cassette gen
que exprime la proteína fluorescente verde, que nos permite ver dónde está expresado el transgén, y que también tiene el gen del virus herpes, quinasa de tiamidina. Esta quinasa, en la presencia de ganciclovir o aciclovir, causa suicidio celular. Así es de que con este transgén podemos identificar las células que expresan el transgén y luego, administrando ganciclovir, podemos matar esas células. El transgén está validado en esta diapositiva. Esta es la zona subventricular donde están las células madre. Esta es la fuente migratoria rostral donde van las células primitivas hacia el bulbo olfactorio. Y aquí están teñidas en azul las células madre que son latentes, no están en el ciclo celular, y las células rojas son las células primitivas que están amplificando y emigrando. Y ahora, cuando introducimos este transgén en este cerebro, estas células se vuelven verdes porque tienen la proteína fluorescente verde, pero no solo las células latentes madre expresan la proteína, sino también las células primitivas que están próximas, que acaban de volverse primitivas porque retienen la proteína verde. Pero en cuanto migran y se van hacia el bulbo olfactorio, ya pierden el verde porque la proteína se disuelve y estamos de nuevo con células rojas. Ahora, si a este ratón le damos ganciclovir por 2 semanas, lo que ocurre es que la fuente migratoria desaparece por completo y todas las células rojas desaparecen por completo, porque cada vez que las células latentes madre intentan entrar en el ciclo celular en la presencia de ganciclovir y del gen del herpes TK, hay un suicidio celular. Entonces es una forma muy efectiva, in vivo, de matar las células madre. Esto ahora nos permite hacer la pregunta clave. Si ponemos este transgén en el contexto del genético donde a todos los ratones les dan glioblastoma, es que habrán células verdes en los tumores que posiblemente representen células parecidas a las células madre. Y la respuesta efectivamente es que sí, en un 100% de los tumores siempre hay células verdes. Entonces este transgén está expresado no solo en las células madres normales, pero en algunas células de los glioblastomas, y además, marcado aquí en rojo, son las células que están en el ciclo celular. Las células verdes son relativamente latentes y solo hay pocas células verdes que también están en el ciclo celular, también análogamente a la formación de un nido de células madre, pero en este caso en un tumor. Esto nos conlleva a la siguiente hipótesis. La hipótesis es que nuestro transgén se expresa en una célula latente que aparentemente es una célula tipo madre, que da raíz a células en el tumor que se dividen rápida y fuertemente, pero que apagan el transgén, y también las células diferenciadas en el tumor. A ver si esto se puede comprobar. Indirectamente se puede comprobar de la siguiente manera. Ratones que les da glioblastoma con 100% de probabilidad, pero que no tienen el transgén con la herpes TK, si se les da ganciclovir, no tienen ningún efecto sobre su vida, mueren en el mismo ritmo que los otros ratones, mientras que los ratones que tienen el transgén TK, cuando se les da salina, sobreviven, mientras los otros ratones están muriendo. Así es de que atacar específicamente esas células verdes en los tumores es suficiente para erradicar el crecimiento tumoral. Alternativamente, esto se puede hacer en una transplantación donde sacamos los tumores del cerebro, los disociamos, los inyectamos en ratones inmunocomprometidos en la presencia de líquido salino o de ganciclovir. En líquido salino los tumores crecen enormemente, con ganciclovir los tumores son incapaces de crecer, de nuevo implicando las pocas células verdes como esenciales para transmitir el trasplante del tumor a otro ratón. Pero la temozolomida ha sido la droga que nos ha permitido directamente indagar esta pregunta, porque como todos sabemos,
es el tratamiento preferido hoy en día para glioblastoma multiforme en combinación con irradiación, aun cuando desgraciadamente los tumores resurgen generalmente en el mismo sitio donde estaban originalmente. Cuando nosotros le damos temozolomida a nuestros ratones, bloquean el crecimiento del tumor temporariamente, pero la droga es supremamente tóxica, nos toca removerla y cuando removemos la droga, los tumores vuelven a crecer. En un experimento controlado, si se le da a ratones que tienen tumores temozolomida durante 5 días y luego se marcan las células que se están replicando con un análogo de nucleótidos, lo que hemos demostrado es que la temozolomida afecta exclusivamente las células que se están replicando altamente. En el contexto del modelo que les acabo de sugerir, esto implica que son las células que son atacadas son las células que se replican rápidamente en el tumor y no las células madre cancerosas, porque las células madre cancerosas son las que son responsables para que el tumor resurja. Claro que una posición distinta sería decir, hay plasticidad y muchas células pueden contribuir al nuevo tumor. Pero lo que Jian Chen, un estudiante en el laboratorio, logró demostrar es que en efecto sí son las células madre las responsables. En este experimento lo que le hizo fue que le dio a ratones temozolomida para deshacerse de todas las células amplificadoras, dejando las células verdes y las células que ya no se dividen en el tumor, y de luego pulsar las células con análogos de nucleótidos que nos permiten identificar las células que se comienzan a dividir después de la quimioterapia. Cuando este experimento se hizo, si el crecimiento es al azar después de tratamiento, entonces pocas células llevarían las tres marcas, la proteína fluorescente más los análogos de células dividiendo. Mientras que si es lineal, si las células verdes son el origen de las nuevas células tumorales, entonces se esperaría que la gran mayoría de células verdes tuvieran también la incorporación de los análogos nucleótidos. Efectivamente, ese fue el resultado que obtuvimos. Más del 80% de las células que incorporan análogos de nucleótido son también verdes. Entonces, dentro de un tumor, esta es una sección histológica demostrando la existencia de una de una célula madre cancerosa. Efectivamente, el glioblastoma crece a partir de un pequeño conjunto de células que son responsables y estas células son completamente resistentes a temozolomida. Ahora se me está acabando el tiempo. Quiero mostrarles un par más de diapositivas demostrándoles que estas células, aquí están los tumores, las podemos aislar por fluorescencia, independientemente simplemente porque marcan verde, que las podemos cultivar en suspensión y siempre marcan verde y se pueden pasar hasta 10 y 12 veces en cultivo manteniendo su fenotipo de célula madre, y cada vez que las pasamos en cultivo y las volvemos a analizar las poblaciones, la gran mayoría retienen la proteína fluorescente y son una minoría, pierden la proteína fluorescente. Importante, cuando aislamos las células verdes y que podemos pasar y mantener verdes, en un 100% de los casos dan raíz a tumores cuando se injertan en los cráneos de ratones inmunocomprometidos, mientras que las células GFP negativas de los tumores son poco capaces de crear tumores, se demoran muchísimo más y esos tumores dejan de crecer después de un momento porque no tienen células troncales. Además, cuando hacemos la pregunta, si cultivamos las células GFP por largo paso, ¿se diferencian? La respuesta es sí, se diferencian, pero solo un poco. La gran mayoría retienen su estado de célula madre, mientras que las células GFP negativas nunca nos dan raíz a células GFP positivas. Entonces, al menos en cultivos primarios in vitro, no logramos ver la diferenciación normal. Bueno, hay mucho más que contarles. Tenemos ahora ensayos químicos y hemos desarrollado compuestos químicos que nos permiten atacar estas células verdes
sin atacar células normales que se dividen. Así es de que tenemos estrategias hoy en día y nuevas moléculas químicas que reconocen la diferencia entre una célula cancerosa y una célula normal que se divide. Y para nosotros ese es el futuro de la terapia. Primero, reconocer el enemigo. Y segundo, atacar el enemigo de una forma en que no estamos atacando a la misma vez todas las células normales en el cuerpo que requieren dividirse para mantener homeostasis de los tejidos. Siento mucho no poder comentarles más, pero el tiempo ya se me acabó y a mí me gusta terminar a tiempo, así es de que les doy muchas gracias por su atención y preguntas si las tienen.